Vamos a ver cómo resolver problemas con ecuaciones de manera sencilla en los que tendremos que obtener algún número a partir de lo que nos dice el enunciado. Bueno, en estos problemas lo que tenemos que hacer es traducir el texto que nos da el enunciado a una ecuación. Entonces, normalmente cuando el enunciado nos hable de un número, pues como es un número que no conocemos, va a ser una variable, que es lo que vamos a llamar x. Este primer ejemplo dice si a un número, que como no lo conocemos, le llamamos x, le quitas 13, bueno, quitar es la operación de resta, ¿vale? Con lo cual a x habría que restarle 13. Obtienes significa que tenemos que poner aquí un igual. Y en este caso nos va a decir que es 91. Por tanto, lo que hemos hecho aquí es traducir esa frase, ese enunciado, en una ecuación que habría que resolver. En este caso la ecuación es de primer grado, es una ecuación sencilla, con lo cual quedaría x es igual a 91 más 13 y por tanto x es 104. Luego, ¿cuál es ese número que nos pregunta aquí? Pues sería el 104. Vamos a ir viendo algún ejemplo más. En este caso, en este segundo ejemplo, igual nos habla de un número, pues es un número que no conocemos, le llamamos x. Y nos está hablando del triple de ese número. Para calcular el triple de cualquier número, lo que hacemos es multiplicarlo por 3. Por tanto, lo que hay que hacer aquí, cuando habla de triple, es multiplicar por 3 ese número que va a ser x. Finalmente, bueno, nos dice que hay que restarle 16 para obtener, que igual que antes es el igual, un número que va a ser 29. Por tanto, de esta forma se traduciría ese enunciado en una ecuación que habría que resolver. 3x sería 29 más 16. Luego 3x sería 45 y pasamos el 3 dividiendo y tenemos que es 15. Por tanto, a la pregunta de cuál es ese número, pues responderíamos es el 15. Bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco distinto, porque ahora en lugar de tener que calcular dos números, de calcular un número tenemos que calcular dos números. Entonces, antes cuando no conocíamos un número, pues a uno le llamamos x. Ahora, al tener dos, el primer número será x, pero el segundo número hay que llamarle de otra manera. Cuando nos habla en este enunciado de dos números consecutivos, bueno, pues lo único que tenemos que pensar es, si uno de esos números fuese, pues, por ejemplo, el 8, pues el siguiente sería, el consecutivo sería el 9. ¿Qué hacemos para pasar de aquí a aquí? Pues sumar 1. ¿Vale? Por tanto, si el primer número es x, al segundo lo que tendríamos que hacer es sumarle 1 y obtendríamos x más 1. Por tanto, cuando habla aquí de segundo número, pues tenemos que poner x más 1. Y ahora, lo que nos dice el enunciado es que la suma de esos dos números, por tanto, yo lo que hago es coger x y x más 1, que son los números escritos en lenguaje algebraico, los dos números que voy a buscar. Si los sumo, me va a dar esa suma 95. Por tanto, esta es la ecuación que habría que resolver en este caso. Y tendríamos x más x es igual a 95 menos 1, 2x es igual a 94, por tanto x es
94 entre 2, que es 47. Ahora bien, el primer número hemos dicho que era x, por tanto, como x es 47, el primer número va a ser 47. El segundo número es 47 más 1, porque era x más 1. Entonces será 48. Por tanto, a la pregunta ¿cuáles son esos números? Habría que responder, los números son 47 y 48. Vamos a ver un último ejemplo. Bueno, y aquí nos dice, si al doble de un número, pues igual que al principio, un número será x, y cuando habla de doble, para calcular el doble de un número lo que hacemos es multiplicarlo por 2. Por lo tanto será 2x. Ahora aquí tenemos que restar la mitad, es decir, la mitad del número que es x. Pues si el número es x, la mitad es x dividido entre 2. Por tanto será x medios. Y se obtiene el número 54. Bueno, esta sería la ecuación que habría que resolver. En este caso, como es una ecuación con denominadores, pues lo que habría que hacer es poner todo con denominador 2. Bueno, y arriba tendríamos lo que teníamos en la ecuación anterior, pero en el primer caso, como no había denominador, es como si hubiese aquí un 1, pues habría que dividir 2 entre 1, que es 2, y multiplicarlo arriba. La siguiente se quedaría igual, y en la última igual. Esto es como si hubiese aquí debajo un 1, por tanto, este 2, que sería, por así decirlo, el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, aunque aquí solo hay uno y coincide, pues si lo dividimos entre 1 nos da 2, que habrá que multiplicarlo por 54. Y por tanto, una vez que lo tenemos así, podemos quitar los denominadores. Y seguimos resolviendo, y tenemos arriba 2 por 2 será 4x, menos x igual a 2 por 54, que es 108. Por tanto, 3x es igual a 108. X es 108 entre 3, que es 36. Por tanto, el número que nos está pidiendo el ejercicio sería lo que nos ha dado x, el número 36.